Muy buenas tardes, qué bueno que ya está con nosotros. Palabras sobre la mesa, ya sabe, las palabras ya están listas para posarse en esta mesa y llegar a la suya. Y pues que nos inviten a conocer sus historias, a disfrutar sus detalles curiosos, que como ya mucho se ha dicho en este programa, pues son los detallitos que nos hacen ver el lenguaje de otra manera, apreciarlo más, saborearlo, disfrutarlo. Entonces, fíjense que en esta ocasión voy a continuar con un tema que hace 2 programas empecé. Si recuerdo, a quienes nos vieron, si no, a quienes no nos vieron, les comento que nos dedicamos a buscar historias de palabras que pues se cuentan en la red, en internet. Y pues hemos encontrado que muchas de estas historias en realidad son mitos, son leyendas. Vamos, no son exactamente ciertas, sin embargo se repiten tanto, que en el ideario popular se cuentan como si fueran verdades. Y a veces así es como se construye la historia, a base de repetir mitos una y otra vez, hasta que ya queda como una verdad. Y tiene a veces que pasar mucho tiempo para desmontar esos mitos y que afloren verdades que habían quedado ocultas. Aquí es lo que vamos a tratar de hacer, a tratar de abrirle la ventana, a dejar que esas verdades se asomen un poquito más. Y no deja de ser interesante porque es una característica humana. Cuando algo no nos lo podemos explicar, difícilmente nos quedamos así. Recurrimos al mito, a inventar lo que nos parece lógico para que nuestra mente se quede con una explicación. Entonces, eso no se nos va a quitar, así es como hemos ido avanzando. Entonces, creo que va a estar interesante. Yo espero que lo disfruten, así como yo he estado disfrutando coleccionar estas historias. Pero bueno, ya sabe. Antes de esto tenemos ya preparado un juego de palabras al estilo de siempre, que es jugar con el orden de las letras. Y en esta ocasión los invito a buscar 4 palabras que son nombres de animales marinos, o por lo menos acuáticos. Vamos a ver el juego de palabras. Adelante. Bueno, pues a ver cuáles se encuentra. Recuerde, pues estamos esperando sus llamadas en el 81 20 88 65 o en el WhatsApp. Miren, ya tengo aquí pero recuerden, ese WhatsApp que usted está viendo aquí es solamente texto o mensaje, porque no puedo contestar las llamadas porque estamos en vivo y pues no se complicaría el asunto. Así que por favor allí por WhatsApp los que tengan de esa manera. Y si es vía voz, ya lo dije, el 81 20 20 88 65. Espero sus llamadas para divertirnos así juntos. Y bueno, pues vamos a empezar con estas historias, pero pues miren, antes déjenme decirles qué tenemos para quienes nos llamen. Uno de ustedes se va a llevar este gran libro, miren. Es un libro que está para narrar un poco de la historia de la UDEM, pero tiene la característica de que está escrito por pues una gran escritora, Sofía Segovia, que tiene ya varios éxitos literarios, El murmullo de las abejas, por si le suena. Y bueno, aquí esta frase con la que adorna el libro que dice: el pasado como memoria del futuro, pues ya nos habla de que esto va en un tema literario muy interesante. Y además, miren, déjenme, lo voy a abrir tantito, y si alcanzan a ver, nos dejó dedicado este libro para ustedes, para quien se lo lleve. Aquí está para quienes nos acompañan en Palabras sobre la Mesa. Así que pues está muy atractivo, un libro muy bueno, autografiado, y a ver a quién le toca. Anímense, esperamos sus llamadas. Bueno, ahora sí.
Me llamó mucho la atención y hasta me causó un poco de gracia que para explicar el origen de la palabra gringo, sabiendo yo que hay muchos mitos, hay muchas historias que se cuentan de diferentes lugares, en particular me encontré una en la que quien lo cuenta es justamente un gringo. Por ahí se la aprendió en algún lado y nos la cuenta así. Vamos a ver el video. La palabra gringo vino de Veracruz. De Veracruz. Realmente gringo es inglés. Es una distorsión de dos palabras en inglés. Pero primero voy a contar un poco la historia, cómo fue el origen de la palabra gringo. Durante la Revolución Mexicana, México pues, estaba en guerra, estaba en revolución. Y los Estados Unidos en aquel tiempo tenía control de mucho del petróleo de México. Los Estados Unidos mandó sus tropas hasta la puerta de Veracruz para agarrar control de Veracruz, para conquistar Veracruz, para ocupar el puerto de Veracruz. Entonces, pero sí creo que se murieron unos mexicanos, unos soldados mexicanos y tal vez unos civiles mexicanos en el puerto de Veracruz. Entonces la gente, mucha gente de Veracruz llegaban al puerto para protestar, para poner una manifestación en contra de la ocupación extranjera de los invasores americanos, norteamericanos, que vinieran allí a la puerta de Veracruz. Estaban llevando uniformes verdes y en inglés la palabra verde es green, ¿no? Y vaya, va, quiere decir go. Ajá. Entonces, los veracruzanos en su poco inglés que agarraban y con su acento mexicano empezaron a decir gringo, 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 gringo. Ahí está, gringo. Quiere decir verde, vaya. Verde, vaya. Los que llevan los uniformes verdes, los marinos americanos que que se vayan de aquí. Pues sí, gringo, una historia muy común, y él la ubica en el tiempo de la Revolución Mexicana, esa invasión que hubo en Veracruz. Hay quienes, cuando cuentan esta misma historia, la ubican cuando hubo la invasión norteamericana allá en el siglo XIX, por 1846-47, cuando perdimos todo aquel gran territorio. Pero la historia que se cuenta es la misma, eran uniformes verdes, por lo tanto la gente decía gringo, gringo. Pero miren, allí en esta imagen que están viendo ustedes en pantalla, pueden ustedes ver una definición de la palabra gringo que se escribió en el año 1787, en un diccionario de esa época, 1787. Ahí dice que gringo llaman en Málaga, España, a los extranjeros que tienen cierta especie de acento que los priva de una locución fácil y natural castellana, y que en Madrid le dan ese mismo nombre y por la misma causa y con particularidad a los irlandeses. Pues miren, otra vez volvemos a la lógica. Si este texto se escribió en 1787, pues automáticamente tenemos que descartar, por pura lógica, que la palabra haya nacido después de esa fecha. Entonces, ni en la invasión estadounidense de 1846, ni en la Revolución Mexicana que ya fue después de 1910. Entonces, si se fijan bien, ese razonamiento muy básico, cuando aparece una evidencia, automáticamente desmonta los mitos que se hayan construido arriba de ellos. Entonces nos quedamos con que la palabra ya existía por lo menos en 1787, obviamente tuvo que haber sido desde antes. Y lo que ahora se sabe es que lo más probable es que gringo sea una distorsión de la palabra griego, porque en España el griego ellos lo veían como la lengua difícil de entender. Así como ahora decimos, no, eso está en chino, no lo entendemos, ellos decían, no, eso está en griego. Pero a veces, deformando la palabra, decían a veces, eso está en griego. Ya no decían griego, decían grigo. Y hay evidencias de que se usaba así la palabra, como grigo. Y luego ya de ahí le pones la N, gringo, y se acuña la palabra en España,
que queda en la memoria popular del lenguaje, llega acá a América y se dice igual aquí en México para los estadounidenses que hablan raro, o se dice en Argentina para los ingleses que también hablan raro, y entonces es una palabra que nos llegó de allá, del español de la península ibérica. Entonces queda desmontado el mito de que tiene que ver con el gringo, nada que ver con eso. Bueno, ahí está ya la primera. Y hay otra muy simpática que me ha tocado escuchar muchas veces, sobre todo en esos cursos que se dan sobre mejoramiento humano y cuando se habla de la sinceridad, de la palabra sincera. Y se cuenta una historia, esa sí está muy, muy difundida y poco se cuenta la verdadera. Así que los invito a ver rápidamente este video que cuenta el mito del origen de la palabra sincera. Adelante con el video. Hola amigos, hoy deseo compartir con ustedes la historia del origen de la palabra sincera. En la época romana, todas las personas que se creían importantes mandaban hacer una estatua de bronce con su estampa. Así que pues, como todos se te creían importantes, pues había muchísima demanda de estatuas de bronce, entonces los escultores tenían muchísimo trabajo. Hacían y hacían estatuas de bronce hasta que el bronce empezó a escasear. Entonces, pues los escultores, preocupados por esto, decidieron hacer una aleación de metales para poder cumplir con sus clientes y así entregar sus estatuas en el tiempo indicado. Bueno, cuando terminaron sus estatuas con este nuevo material que se inventaron, descubrieron que estas estatuas tenían poros o huequitos, pero pues no podían entregar la estatua así, ¿no? Entonces pues decidieron aplicarles cera a esos huequitos para taparlos y quedar perfecta la estatua, y así lo hicieron. Entonces entregaron sus estatuas supremamente hermosas y pues los clientes muy creídos y muy vanidosos porque ya tenían estatua. Todo esto se acabó, todo esto se derrumbó en el siguiente verano, cuando la cera se derritió y empezaron a salir los poros y los huequitos que tenía. Pues oye, los dueños de las estatuas decidieron linchar a los pobres escultores y los sacaron a patadas de Roma. Entonces ahí nace la palabra sincera. Una persona sincera es aquella que a pesar de sus debilidades, de sus fallas, de su temperamento particular, es auténtica, es original, es así, sin ninguna falsedad, sin ninguna hipocresía. Se demuestra tal cual es, con poros o con huequitos. ¿Ya ven? Qué fácil es armar una historia. Y si se fijan, hay una regularidad. Sin cera tiene un sentido, que no tiene cera. Entonces el cerebro se encarga de armar una historia que cuadre con ese significado. Pero no es así. La verdad es que ya en latín, desde hace muchos siglos, existió la palabra sincerus. Sincerus se refería a una persona que era íntegra, o sea que era respetable. Y lo que dicen los especialistas, los de a de veras, es que esta palabra sincerus tiene relación con la palabra simple en el sentido que es algo no complejo, que no tiene ni dobleces ni nada que ocultar. Sincerus, simple. Ahí ese parecido sí está, digamos, relacionado. Y entonces una persona sincera sería esa, la que es íntegra, la que no tiene nada que ocultar, no tiene dobleces que le tapen las cosas y por lo tanto se espera que sea honesta, que sea sincera. Así de simple. Entonces, bueno, para que vean. Así vamos a contar más de estas historias, pero pues antes vamos a hacer un espacio para que usted vea otra vez el juego de palabras y anímese, recuerde que no necesita descifrar las 4. Descifre 1, 2, 3 o si son todas, qué bueno. Yo aquí ya tengo el WhatsApp para que nos llame. Así que lo invito, mira, ahí están los teléfonos también en pantalla, y yo lo invito para que nos llame. Así que adelante, échele otra vez un ojo al juego de palabras. Ponga a trabajar ahí las neuronas. Adelante.
Gracias, muy amables. Miren, aquí ya estoy recibiendo aquí por vía WhatsApp los mensajes y quiero pedir una disculpa a quienes aquí están llamando, nos intentan llamar por vía voz, pero no, insisto, aquí no puedo yo responder porque pues chocaría un poquito con la dinámica del programa. Pero si es vía voz, ya tiene la otra alternativa, el 81-2020-8865. Yo aquí leo mensajes vía WhatsApp. Y recuerden, no dejen ir la oportunidad, este libro vale la pena, en serio, está muy padre, muy bien contado. UDEM, 50 aniversario, que uno pudiera pensar, pues, ¿qué es el libro? ¿Qué? No, lo que pasa es que está contado literariamente y nos contó Sofía Segovia, yo platiqué con ella ahí en la Feria del Libro, que no solamente habla del UDEM, se mete a la historia de Monterrey, a tratar de entender por qué tardó tanto tiempo a que aquí, en esta ciudad, surgieran las universidades, mientras en otras ciudades desde siglos anteriores ya había. Entonces se mete a analizar todo eso, muy, muy interesante, así que ojalá que quien se lo lleve lo disfrute. El pasado como memoria del futuro. Pues ya sabe, entre quienes nos estén llamando se van a llevar ese bonito libro. Y bueno, miren, de las historias que me encontré por ahí me acordé yo hace tiempo, hace ya de eso, pasaron hace algunos años, leí yo una columna de el escritor y columnista muy afamado Armando Fuentes Aguirre, aquí, mejor conocido como Catón, en donde contaba una historia para explicar el origen de la palabra fuero. Y a mí me cautivó la historia, porque luego yo ya busqué y corroboré que en efecto la historia es verdadera. Pero, pues como yo generalmente no me quedo ahí, le sigo investigando, pues encontré que aunque era muy bonita la propuesta, pues no dejaba de ser un mito, no tanto la historia, sino el explicar así la palabra fuero. Entonces, se las voy a compartir porque me encontré por ahí en la red alguien que cuenta exactamente la misma historia. La vemos y ahorita la comentamos. Adelante con fuero. El fuero evita que servidores públicos de alto rango puedan ser procesados judicialmente por la comisión de un delito durante el periodo de su encargo. Don Carlos Fuero, el origen olvidado del honor. En el año de 1892 murió Don Carlos Fuero. Una calle en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y una en Parral, Chihuahua, llevan su nombre. A la caída de la ciudad de Querétaro por las fuerzas juaristas, quedó hecho prisionero el general don Severo del Castillo, que fungía como jefe del Estado Mayor de Maximiliano. Rápidamente fue condenado a muerte y su custodia se encomendó al coronel Carlos Fuero. En la tarde de un día antes de la ejecución del general don Severo del Castillo, en otro sitio de la prisión, dormía plácidamente el coronel Fuero, cuando su asistente lo despertó. El general del Castillo le dijo deseaba hablar con él. Fuero se vistió deprisa y acudió de inmediato a la celda del condenado a muerte. No olvidaba que el general don Severo del Castillo había sido amigo de su padre. Carlos, le dijo el general, perdona que te haya hecho despertar. Como tú sabes, me quedan unas cuantas horas de vida y necesito que me hagas un favor. Quiero confesarme, hacer mi testamento y también ver a mi esposa. Por favor, manda llamar al padre Montes y al licenciado José María Vázquez. Mi general, respondió el coronel Fuero, no creo que sea necesario que vengan esos señores. ¿Cómo?, se irritó el general del Castillo. Deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia,
¿Y me dices que no es necesario que vengan el sacerdote y el notario? En efecto, mi general, repitió el coronel republicano, no hay necesidad de mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese. El general don Severo se quedó estupefacto. La muestra de confianza que le daba el joven coronel Fuero era extraordinaria. Pero, Carlos, le respondió emocionado, ¿qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento? Su palabra de honor, mi general, contestó Fuero. Ya la tienes, dijo don Severo, abrazando al joven coronel. Salieron los dos y dijo Fuero al encargado de la guardia, el señor general del Castillo va a su casa a arreglar unos asuntos. Yo me quedaré en la celda en su lugar como prisionero. Cuando él regrese, me manda usted a despertar. A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel el superior de Fuero, general Sosténes Rocha, el encargado de la guardia le informó de todo lo sucedido. Corriendo fue Rocha a la celda donde estaba Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó moviéndolo. ¿Qué hiciste, Carlos? ¿Por qué dejaste ir al general del Castillo? Ya volverá, le contestó Fuero. Y si no lo hace, entonces me fusilas a mí. En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera. ¿Quién vive?, gritó el centinela. ¡México!, respondió la vibrante voz del general Castillo, y un prisionero de guerra, cumpliendo su palabra de honor, volvía a don Severo para ser fusilado. El final de esta historia es feliz. El general Severo del Castillo no fue pasado por las armas. Rocha le contó a don Mariano Escobedo lo que había pasado, y este le informó a don Benito Juárez, el cual, conmovido y en un raro gesto de magnanimidad, indultó al general y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra el coronel Fuero. Ambos eran hijos del colegio militar. Ambos hicieron honor a la gloriosa institución. Ambos hicieron honor a su palabra. Pues interesante explicar así el origen de la palabra fuero, basados en el apellido de un personaje histórico, el general Carlos Fuero. La historia aquí contada ya la corroboré y es cierta, en efecto así fue. Se difundió mucho porque llamó la atención ese gesto de caballerosidad de las dos partes y en efecto fue indultado el general Severo Castillo, que vivió todavía un buen rato. Y en fin, así quedó como un episodio de honor, vamos a decirlo así. Pero aunque la historia es cierta, no es cierto que ese sea el origen de la palabra fuero. Miren, la palabra fuero es una palabra antiquísima, otra vez, ya existe desde mucho antes, es más, viene desde los tiempos de los romanos, en donde ellos tenían la palabra forum. Forum en latín era una plaza pública, relacionado o pariente de la palabra fuera, forum fuera, al exterior, no en un recinto cerrado, una plaza pública. Y allí se acostumbraba en las plazas públicas, pues vamos a decir, tratar asuntos jurídicos, asuntos legales, comunicar nuevas leyes, comunicar cosas legales, etcétera. Y por eso se asoció la palabra forum con ese tipo de cuestiones legales, al grado que después, cuando había un pueblo conquistado, se le citaba ahí en el forum, en el fuero, y el emperador o militar en cuestión les anunciaba, pues vamos a decir, las concesiones que se les iban a dar a cambio de que se portaran bien. Entonces todo el mundo iba a ver cuál iba a ser su fuero, su forum. Así le empezaron a decir a las concesiones que iban a tener. Van a poder andar afuera hasta las 8 de la noche, por inventar algo, no sé, cosas que eran sus concesiones. Y que si se portaban mal, las perdían, quedaban desaforados. Y así la palabra pasa al significado que hoy conocemos, el significado del fuero que tienen los políticos que pertenecen al Senado o de la Cámara de Diputados, etcétera, o bien un presidente. Nada que ver. Entonces la palabra fuero está asociada con forum, que significa fuera, plaza pública, por la razón que ya les conté. Pero no deja de ser interesante la historia que nos cuentan de estos generales Severo del Castillo y Carlos Fuero, que fue real. Bueno, hay más historias, vámonos con una breve, fíjense por aquí de las que tengo anotadas. Hay una que también alguna vez ya la he contado aquí para explicar esa frase que es muy común que dice, "Shh, las paredes oyen, no hables fuerte".
Pero como me encontré un video repasando esa historia, dije, bueno, vamos a compartirlo para que vean cómo se andan en las redes contándose estas cosas. Vamos a ver por qué las paredes oyen. Adelante con el video. ¿Sabes guardar secretos? Todos somos chismosos, aunque no queramos. Si no nos crees, haz memoria y recuerda cuándo fue la última vez que te confesaron un secreto y juraste no contarlo. Traiciones por lealtad a lo largo de la historia han desatado guerras y conflictos políticos. ¿Pero alguna vez te has preguntado el origen de la expresión "las paredes oyen"? Aquí te lo explico. Esta frase, empleada cuando alguien prefiere no revelar algún secreto en voz alta, nació al parecer en Francia durante la persecución de los hugonotes, que eran protestantes franceses de doctrina calvinista, la cual finalizó con una terrible matanza en la noche de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572 en París. La masacre en la capital francesa duró al menos una semana y se extendió a otras partes del reino, donde persistió hasta el otoño. La historia cuenta que durante la segunda mitad del siglo XVI, Catalina de Medici, reina consorte de Francia, quien fue una de las personas que incitó a los católicos a llevar a cabo la matanza, era muy desconfiada y para poder escuchar mejor a las personas de quien más sospechaba, pues mandó instalar en las paredes de distintas habitaciones del Palacio Real conductos acústicos. Cabe destacar que dos personajes que ejercieron una gran influencia sobre Catalina fueron los hermanos Francisco I de Lorena, que era el duque de Guisa, y Carlos de Lorena-Guisa, el cardenal de Lorena. Sin embargo, y como no podía esperarse, en cuanto se descubrió la trampa, entre los miembros de la corte y la servidumbre corrió la voz de que las paredes tenían oídos. Y de este modo, pues con el tiempo la expresión pasó a convertirse en proverbio y de ahí nació el decir que las paredes oyen. Así que tengan cuidado. Así que tuvo la culpa esa dama histórica, Catalina de Medici, que mandó a hacer agujeritos en las paredes para oír ahí en su palacio lo que se contaba, las intrigas palaciegas. Bueno, no es cierto. La verdad es que esta expresión de las paredes oyen, si tomamos en cuenta que esta dama, Catalina de Medici, vivió de 1519 a 1589, pues al empezar a analizar textos antiguos, yo encuentro uno de 1438, casi 100 años antes. Catalina no estaba ni siquiera en planes, que dice así, es como un refrán: guarda que dices que las paredes a las horas oyen. La palabra horas en aquel español de aquel tiempo significaba palabras, era otra forma de decirle las palabras. O sea, guarda que dices que las paredes a las palabras oyen. Eso es lo que quería. O sea, el refrán ya existía 100 años antes, entonces toda esta historia atribuida a Catalina de Medici es un mito, es una leyenda. Bien, lo dejamos así. Miren, vamos a tener que hacer otro intento ahí de intervalo, porque yo aquí voy a seguir dándole a checar sus mensajes, pero usted todavía tiene tiempo, así que vea el juego de palabras y no deje de participar porque el regalo está muy interesante y además es divertido participar. Adelante con el juego de palabras. Sigo agradeciendo su participación, ya aquí tenemos varios mensajes. Miren, en particular quería agradecerle a la señora Patricio Buentello, me pasaron aquí de recepción una carta que me envía, además un pequeño folleto que trae varias palabras de origen africano,
Y me da la idea de que pronto, en un próximo programa, vamos a hacer un programa de palabras negras, entre comillas, en el sentido de que vienen del continente negro, de África. Hay muchas y muy interesantes, así que agradezco y las conservo para que sea parte de un programa, señora Patricia. Y también a Esther Segovia, que me dejó un recado porque dice que no le batalla para comunicarse con nosotros porque no tiene redes y esas cosas. Yo por ahí después me comunico con usted. Les agradezco estos mensajes. Y bueno, miren, para seguir con esto, una palabra interesante que nos da idea de cómo somos propensos a inventar esas historias, esos mitos, es una muy local, el por qué a los regiomontanos se nos cataloga de codos. Pero ahí la pregunta sería, ¿por qué codos tiene que ver con tacañería? Hay varias hipótesis, pero por ahí la que más suena, la vamos a escuchar ahorita. Y fíjense que ahora me he basado en una sección en la que ocasionalmente me invitan en la Hora Nacional de Nuevo León, que se transmite cada domingo. Y entonces aquí con nuestros compañeros que están a cargo de la Hora Nacional, pues tomé esa seccioncita mostrando el audio y ahí complementando con algunas imágenes que creo yo que cuadran muy bien esta historia. Los invito a escucharla y regresando la comentamos. Adelante con codos. Quiero preguntarte, ¿tú sabes por qué a los regios nos dicen codos? Fernanda, hay muchas historias y muchos mitos. Claro. Uno de ellos, yo conozco, es que en fundidora antes se hacían piezas de metal en forma de codo. Esa es la que yo conozco. Bueno, quien sí sabe es nuestro compañero, el maestro Arturo Ortega, así que pongamos atención a nuestra siguiente sección que se llama Con Acento Norteño. Maestro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernanda y Porfirio. Pues ya estamos con ustedes en la sección Con Acento Norteño. Les saluda a su amigo Arturo Ortega Morán. Hoy trataremos de resolver una duda recurrente. ¿Por qué a los regios se nos ha dado el mote de codos? Aunque se han esgrimido todo tipo de teorías para explicarlo, creo que para dar mejor respuesta hay que dividir este asunto en dos preguntas. La primera, ¿por qué y desde cuándo esa fama de tacaños para los regios? Y la segunda, ¿por qué la palabra codo pasó a ser sinónimo de tacaño? De la primera, puedo decir con ciertas bases que los norestenses pudieron haber heredado algo del temperamento de sus antepasados, los judíos españoles fundadores de estas tierras. A los judíos, desde antiguo, por su forma de llevar los negocios se les ha tenido por tacaños. De hecho, antiguos refranes medievales ya dan indicio de esto. Uno de ellos, como ejemplo, reza así: el clérigo que no da y el judío que no presta es cosa molesta. Además, es de interés el origen de la misma palabra tacaño, que, fíjense, viene del hebreo tacaña, que significa orden, reglamento o convenio, y que los judíos lo aplicaban en sus negocios. Quienes trataban con ellos y no salían bien librados, poco a poco le darían una carga peyorativa a esta voz tacaño. Respecto a cuándo nació la fama de la tacañería regia, la huella escrita más antigua que he encontrado está en un libro titulado Chihuahuenses y Tapatíos, que se publicó, fíjense, en 1939. Por ahí en una partecita dice: siendo el artefacto tan barato, soldarlo es tacañería. Y soldarlo 2 veces, pues solo un regiomontano. Como ven, ahí ya se asocia al regiomontano con la tacañería. Lo más probable es que haya sido en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ser tacaño pasó a ser estereotipo de los regiomontanos. Fue el tiempo cuando la ciudad se dio a notar por su intensa actividad comercial y por los modos de hacer negocios de su gente. Por otro lado, para explicar por qué codo significa tacaño, recurrimos a las investigaciones de un par de autores norteamericanos. Uno de ellos, Charles Kenny, en su obra Eufemismos Hispanoamericanos de 1960, y otra investigadora, Shirley B. Arora, que en 1977 publicó Estudios de Folclore, Proverbios y Expresiones Españoles. Ambos investigadores recogen frases de diferentes países hispanohablantes,
que relacionan la tacañería con el reflejo de abrir la mano cuando un golpe en el codo toca el nervio cubital. En España, en la región de Andalucía, fue donde se acuñó la expresión primitiva darle a uno en el codo para que suelte el dinero. En Colombia se escucha, no afloja ni dándole en el codo. En Cuba, le dan en el codo y cierra la mano. Y en México, Guatemala, se habló de ser de codo duro, que aunque te pegara no abrías la mano. Y de ahí quedó simplemente ser codo. Así las cosas, podemos concluir que en el siglo XIX, la forma ordenada, rigurosa y conveniente de hacer negocios de los regios generó la percepción de tacañería en quienes trataban con ellos. En México, ya codo era sinónimo de tacaño por la citada metáfora andaluza, y así de esta historia quedaría que injustamente los regiomontanos pasáramos a ser codos. Pues creo que ahí está muy claro la historia que yo he tratado de contar y de desmontar ya de una vez por todas ese mito de que codos es por unos codos de tubería que se hacían en fundidora. No es posible porque, insisto, las frases relacionadas existen ya desde antes. Miren, hay muchas porque he venido coleccionando, pero nada más les voy a compartir una de un periódico que me encontré de 1871. Fíjense bien cómo se usa esta expresión de codos y coincide con eso que platicábamos de pegarle en el codo y por reflejo abrir la mano. Fíjense, dice así, dice la nota: comprendo que a los gacetilleros del Monitor se les va a hacer agua a la boca cuando lean esta relación, pero ¿qué culpa tengo yo de que esos infelices escritorcillos de 3 al cuarto estén bajo la férula de un editor que necesita recibir 3 golpes en el codo para que lo suelte cada peseta, para que le suelte cada peseta? Ahí está lo último, 3 golpes en el codo para que le suelte cada peseta. O sea, ahí está claro, pégale en el codo para que suelte el reflejo, que abra la mano. Y si a pesar de pegarle no la abre, caray, este es de codo duro. Y luego ya simplemente es codo, como el lenguaje se viene así simplificando. Entonces está muy claro, la palabra codo ya existía por esa metáfora de pegar en el codo. Y que los regiomontanos nos tachen de tacaños, bueno, yo insisto, es una historia que se gestó en la segunda mitad del siglo XIX, porque era una forma distinta de hacer negocios que la acostumbrada por allá en otros lugares del sur, que chocaron ahí, bueno, así pasan las cosas. Entonces, más que todo es pues para que ya deje de contarse esa historia de la fundidora y otras que andan por ahí. Yo creo que esta está debidamente soportada con pruebas documentales. Bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Sí, creo que nos da rápidamente a ver un video pequeñito que también da una clásica historia que se cuenta del origen de OK. Este es muy breve, así que acompáñenme para alcanzar a verlo de una vez. Adelante con OK. ¿Te has preguntado de dónde viene la frase OK? Muy fácil. Ahora lo vamos a ver. El dato inútil. La frase OK viene de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas regresaban a los cuarteles, se les preguntaba cuántos heridos o cuántas bajas tenían. Y ellos, cuando no tenían ninguna, respondían Zero killers o OK, como lo dicen los gabachos. Y pues bueno, de ahí surgió que cuando llegaban y preguntaban decían OK o Zero killers, ningún muerto. Entonces de ahí se popularizó mucho la frase OK y es que la usamos tan comúnmente ahora. ¿OK? Explicación, 0 muertos, 0 killed y abreviado OK. Pues eso explica que todo estuvo bien, no hubo problemas. Pero tampoco es cierto porque ya ves, esta persona lo ubica en la Segunda Guerra Mundial y otras historias, variantes de la historia, lo ubican otra vez en la Guerra de Secesión, cuando invade Estados Unidos y, en fin, también de la Guerra de Secesión, todo del siglo XIX para acá. Pero ya está demostrado, hubo por ahí investigadores que siguieron esta expresión hasta lo más atrás que se pudo, y la explicación que se da y documentada también es que hay un periódico
y existen en las hemerotecas ejemplares, que se fue el Boston Morning Post. En un ejemplar del año de 1839, aquí estoy hablando un poco de memoria, pero creo no equivocarme, ahí viene usada la expresión ok, así, ok, para decir que todo está bien, y luego, además, entre paréntesis, traduce lo que significa ok, dice all correct. Y entonces, allí ya se ve que ok significa todo bien, todo correcto. Pero está abreviado, mira, ahí, no sé si se alcanza a ver en televisión ahí eso rojo, que esa es la prueba documental de este diario que les digo. Ok, all correct. Y luego ya se encontró que el editor de este periódico, que está identificado, es un editor de nombre Charles Gordon Green, Charles Gordon Green, que le gustaba hacer así abreviaciones chuscas. Y entonces, pues hay varias ya documentadas, y entre ellas el OK. Pero sucedió que por esas fechas, en unas elecciones presidenciales, el candidato Martin Van Buren tomó esa expresión que andaba así en boca de todos como jocosa y la usó en su campaña, como ok, todo conmigo, todo ok, todo ok, todo ok, y eso favoreció a que la expresión se difundiera más, y no solo eso, sino que permaneciera y se convirtiera quizá en el americanismo más exitoso que existe, porque ese ok existe en todo el mundo. Bueno, creo que así se puede explicar. Por última vez vamos a ver el juego de palabras. No pierda la oportunidad de llevarse el libro de Sofía Segovia. Aunque es aparentemente de historia de una institución, es mucho más que eso. Ahí van a aprender ustedes de muchos detalles históricos de aquí de la ciudad, y sobre todo muy bien narrados, porque es la pluma de Sofía Segovia, de las mejores escritoras que tenemos, ya no digo en la ciudad, en el país. Así que no pierda la oportunidad, vea el juego de palabras y rápido llámenos, porque el tiempo vuela. Adelante con el juego de palabras. Bueno, vuelvo a agradecer que me acompañen ustedes en su mesa, aunque estoy ahorita aquí yo solo en la mía. Créanme que siento como si estuviéramos aquí todos y platicando y compartiendo comentarios. Por eso a mí me encanta que se comuniquen, y bueno, estoy a la orden siempre. Miren, ya vamos a girar un poquito el enfoque de este programa para comentar algunas curiosidades del lenguaje. También dentro de las cosas que yo he venido coleccionando son palabras cuya ortografía está un poco dudosa. Muchas gracias, aquí me llegan ya las llamadas vía teléfono. Y a veces, bueno, para darle un sentido así especial, digo yo que a veces la ortografía no sabe de historia. Nos estresamos mucho cuando vemos palabras mal escritas, pero a veces cuando sabe uno la historia dices, híjole, qué falta de ortografía se nos coloque, damos por buena siendo que fue un error en cierto momento de la historia. Miren, para entendernos mejor, ahí les va la primera. ¿Qué opinarían si yo escribiera la palabra boda con V, con B chica? Si yo dijera, este sábado voy a ir a una boda, que por cierto, sí es cierto, voy a ir a la boda de un sobrino. Boda con V. Pues van a decir, se dedica a las palabras y mira la ortografía que tiene, puso boda con B chica. Bueno, pues déjenme decirles que así debería de ser.
boda con B grande es un horror de ortografía, pues que se normalizó. Y es que eso lo sabemos si rápidamente checamos que la palabra boda viene de votum, en latín significaba voto, promesa. Por eso cuando se dice que una monja hace sus votos, hace sus promesas. Y lo mismo cuando alguien se casa, pues hace votos, es decir, hace promesas. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, y prometo serte fiel hasta la muerte, etcétera. Son promesas, son votos. Y en plural, fíjense, en plural, votos, en latín se dice vota, con V, porque votos es con V, ¿verdad? Voto, vota. Bueno, de esa palabra vota, esa T se suavizó y de vota quedó boda. Como de vita quedó vida, así como ejemplo de cómo hay ciertos patrones, ciertas regularidades, ¿verdad? Bueno, moneta quedó moneda, en fin. Entonces, si somos congruentes con la historia, boda debería ser B chica porque significa promesas, votos, varios votos. Pero bueno, no la van a escribir con B chica porque pues ya no, ya la historia se encargó de que fuera con B grande. Esa es una. Rápidamente mencionamos también otra que es la palabra abogado. Abogado se escribe con B grande, ¿verdad? La primera, abogado. Sin embargo, debería ser con B chica. ¿Por qué? Porque la palabra viene de una frase latina que es ad auxilium vocatus. Ad auxilium vocatus. O sea, ese vocatus quiere decir llamar. Entonces, literalmente, ad auxilium vocatus es llamar a alguien a que me ayude en un juicio. Me están acusando o quiero acusar y quiero un especialista que me ayude. Y luego ya nomás ad vocatum, el llamado de boca, con V, pariente de vocal, de vocación, el que es el llamado que tienes. Entonces, en rigor, cuando se pega la palabra es advocatum, debería ser con B chica, porque ese advocatum se convierte después en abogado. Debería haberse heredado la B grande, pero no, la B chica, pero no, la cambiamos a B grande y bueno, ahí esa ortografía nos hace ver que a veces la ortografía no sabe de historia. Y la última la comento ya muy rápido porque se nos agota el tiempo. La tercera es la palabra centinela. ¿Cómo escribe usted la palabra centinela? ¿Con C o con S? Con C, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? Bueno, pues déjeme decirle que está mal desde el punto de vista histórico, porque centinela viene del italiano sentinella, escrita con S apropiadamente, porque viene del verbo sentir. Entonces, centinela con C es como si usted escribiera sentir con C. No checa, ¿verdad? Una falta de ortografía, porque centinela es el que está sintiendo, el que ve, el que oye, el que está listo para percibir algún peligro, en contraste con el que está dormido y que no siente. Entonces, centinela debió haber sido con ese, pero pues no fue. Son esos errores que se hacen en la historia y que luego ya se normalizan y pues ya nadie los ve mal. Al contrario, se ve mal si tú te vas a escribirlo como dice la historia. Bueno, es hora de ver los resultados del juego de palabras, donde participaron muchos de ustedes, así que adelante con el juego de palabras, sus respuestas, ¿sí? Miren, ahí está, de chutar efectivamente sale la palabra trucha, de aclamar sale la palabra calamar, de llenaba sale ballena y de roca sale orca. Sí, orca, ese animal grande que anda en los mares buscando focas para comérselas. Bueno, muy agradecido con todos quienes participaron. Yo aquí ya veo que no me da tiempo de leerlos, así que así sin ver, al azar, saco un papelito, va a ver quién se va a llevar el libro de Sofía Segovia, y ese va a ser, miren, Rodolfo González Cantú, del Prado, la colonia del Prado, que están efectivamente bien las 4 palabras. Pues Rodolfo, no pierdas la oportunidad, no dejes ir este libro que está muy, muy interesante y disfrútalo. Y a los demás, muy amables, muchas gracias por participar. Y ya saben, próximo martes, tenga lista la mesa, que yo tendré listas las palabras.